Pues muy buen día, muchas gracias. Gracias por acompañarnos en esta presentación. Mi nombre es Alberto Yabot, soy gerente de Ingeniería de Preventa y Desarrollo de Negocios de Schneider Electric. Aprovecho también para agradecer a IDC por permitirnos participar en este evento y sobre todo pues poder acercarnos a ustedes con información que nos va a plantear cuáles son las tendencias que vemos dentro del mercado de los centros de datos que están transformando justamente este mercado y sobre todo cuáles son los 4 pilares que están planteando los cambios de los centros de datos hacia el futuro. Pues, sin mayor preámbulo, pues comencemos con la presentación. Primero, pues es evidente que estamos viviendo una transformación digital, ¿no? Una transformación que no solamente está cambiando la forma en la que producimos, es decir, creo que es evidente con la industria 4.0 este cambio, sino también la forma en la que comercializamos y la forma en la que socializamos, es decir, está cambiando la forma en la que estamos viendo el mundo actualmente. La cantidad de información que manejamos a través de las redes es enorme. Lo que no está conectado a Internet actualmente lo estará en los siguientes años. Cualquier cosa que ustedes imaginen, la intención es que poco a poco vaya moviéndose a lo que es el IoT. La cantidad de información que estos dispositivos están generando a través de las redes es enorme, prácticamente está creciendo 5 veces más para el 2025, y algunas tendencias tecnológicas como la inteligencia artificial, pues están ya permeando de forma considerable dentro del mundo empresarial e incluso hasta dentro del mundo doméstico. Entonces, la transformación digital es un hecho, la estamos viviendo, la estamos sí, incluso sufriendo en algunos casos, ¿no? Por algunas empresas actualmente, y este cambio tecnológico está implicando, desde el punto de vista de las instalaciones, una transformación muy importante. ¿Por qué? Porque está poniendo como parte de los objetivos que la transformación digital está poniendo en la mesa, en lo que es la eficiencia y la sostenibilidad dentro de las propias instalaciones. Entonces, la transformación digital, el corazón de esta transformación digital son los centros de datos. Y esta transformación digital no puede lograrse si no tenemos un lugar donde la información que se está utilizando, la información que están generando los dispositivos, se procese de forma correcta y se esté manejando de manera adecuada. Eso justamente se hace dentro de un centro de datos y es la base del mundo digital en el que estamos viviendo. Sin embargo, es un hecho que no todos los centros de datos están preparados para esta transformación digital, aunque muchos de ellos y muchas empresas ya se han dado cuenta de cómo se está dando estos cambios y justamente a partir de la pandemia, la aceleración que ha tenido este tipo de transformación, la realidad es que nosotros identificamos 4 grandes tendencias tecnológicas que están llevando, que están determinando hacia dónde se están moviendo los centros de datos actuales y obviamente las necesidades que van a tener que cubrir estos centros de datos en el futuro. La primera, pues obviamente es una cantidad enorme de generación de información, 500% para el 2025. En consecuencia, un mayor consumo de energía a través de los servidores que están generando ese procesamiento, 50% más de energía eléctrica consumida por el uso de servidores dentro de los centros de datos y también como consecuencia una generación mayor de huellas de carbono ante este consumo eléctrico. Tercero, pues este procesamiento de información se va a estar generando principalmente en los centros de datos de Edge. Los centros de datos de Edge que son estos pequeños o medianos centros de datos que se encuentran de forma intermedia entre el usuario de la información y la nube y que nos está permitiendo sobre todo optimizar el traspaso de información a través de las redes, primero, y segundo, tener un tiempo de respuesta mucho más adecuado a las necesidades reales que tiene el propio usuario. Prácticamente el 75% de la información que se genere va a ser procesada en estos tipos de centros de datos que no solamente están a cargo de las empresas que proporcionan el servicio de información, sino sobre todo dentro de las empresas que requieren información en tiempo real y de forma inmediata. Y por último, la última gran tendencia que vemos es que cada vez más los ejecutivos que están manejando estos centros de datos, los administradores de estos centros de datos, están buscando tecnologías que puedan configurarse de forma automática, es decir, definidas por software, y que obviamente requieran de menos recursos para poder estar actualizados y en tiempo para su operación regular. Entonces, ante estas 4 necesidades que se están planteando en el mercado, ¿no? Y que nos están indicando cómo deben ser o hacia dónde se van a mover los centros de datos, Schneider plantea una solución de innovación tecnológica llamada EcoStruxure,
enfocada hacia el mercado de data centers, en el cual planteamos soluciones en 3 niveles de expertise dentro de Schneider. Primero, obviamente, la parte de energía, la parte de tecnologías de información y, por último, la parte de edificios inteligentes. Aplicando nuestros conocimientos y la experiencia que llevamos de más de 150 años en el mercado dentro de Schneider, aplicándola hacia las tecnologías, planteamos 3 grandes bloques de innovación tecnológica dentro de esta plataforma de EcoStruxure. La primera es la de productos conectados. Toda nuestra oferta de producto, de infraestructura para centros de datos tiene la posibilidad de estar conectados a las redes para ser monitoreada, para ser gestionada de forma remota, para que el usuario tenga la posibilidad de conocer el comportamiento propio de sus equipamientos y tomar decisiones sobre de ellos. Esto lo llevamos haciendo por más de 15 años, fuimos innovadores en el mercado hace más de 15 años justamente con este tipo de tecnología. Ahora lo estamos ampliando hacia toda la infraestructura de tal manera que a través de la aplicación del IoT podamos justamente brindar beneficios inmediatos hacia los usuarios. El segundo nivel, que es el que vemos en la imagen, en la parte del medio, que es la parte de Edge Control, lo constituyen justamente los softwares de gestión que se instalan dentro del las instalaciones del propio usuario, y que permiten gestionar la capa de productos conectados, de tal manera que dependiendo de la aplicación que requiera cada uno de estos usuarios, ¿no? Que requiera cada uno de los centros de datos, pues podamos justamente gestionar esa infraestructura al nivel que se requiera. No solamente para centros de datos grandes, que es lo que tradicionalmente identificamos, sino para el centro de datos más pequeño que pueda ser constituido por un solo rack o un grupo pequeño de racks dentro de instalación de los servidores. Y el tercer nivel lo constituyen las aplicaciones analíticos y servicios, que a través justamente de aplicaciones en la nube podemos proporcionarle a los usuarios información y gestoría de su infraestructura, quitándole justamente este peso de manejo de la infraestructura y de la alta disponibilidad dentro del centro de datos, y absorbiéndola para proporcionarle consultoría hacia el usuario y poder brindarle no solamente mantenimiento correctivo y preventivo, sino también mantenimiento predictivo, aplicando justamente los conocimientos que tenemos de este mercado. Entonces, justamente con EcoStruxure es como brindamos la mayor cantidad de beneficios hacia nuestros usuarios en instalaciones de centros de datos. Pero justamente con esta tecnología, con la tecnología que nos brinda EcoStruxure a través de estos niveles de innovación tecnológica, es como podemos identificar de forma clara hacia dónde se dirigen los centros de datos, cuáles son los requerimientos o los 4 pilares que tienen los centros de datos del futuro. Todos los centros de datos que se están planteando en la actualidad y que van a ser desarrollados en los siguientes años están enfocados a tener un alto nivel de sostenibilidad, un alto nivel de eficiencia, un alto nivel de adaptabilidad y un alto nivel de resiliencia. Hablemos brevemente de cada una de ellas. La primera es de la sostenibilidad. Es decir, el centro de datos actual va a ser un centro de datos sostenible, o que está buscando ya tener objetivos muy claros de sostenibilidad. En este caso, actuamos como un médico y como un farmacéutico. Primero, identificando cuáles son las problemáticas que está teniendo el centro de datos actual, identificando cuáles son los puntos de mejora que podemos lograr a través de nuestra tecnología, planteando en conjunto con el usuario cuáles son los objetivos que vamos a buscar y cómo los vamos a lograr a través de la tecnología que nosotros proporcionamos hacia nuestros usuarios. Es decir, damos una asesoría completa dentro de la sostenibilidad para lograr justamente que el centro de datos cumpla los objetivos que se buscan, tanto en el uso de energía como en la aplicación de energías renovables, de planteamiento de estrategias de uso o de reducción de huella de carbono, buscando la eficiencia no solamente desde el punto de vista tecnológico, sino desde el punto de vista de operación a lo largo del ciclo de vida del centro de datos, administrando nuestros recursos de la manera más eficiente posible, incluyendo dentro de nuestros equipos no solamente soluciones renovables, y no solamente soluciones que permitan la reutilización de los productos, sino materiales totalmente circulares que puedan ser reutilizados incluso después de su tiempo de vida estándar, y obviamente pues buscando mucho la eficiencia dentro del desarrollo de las instalaciones. Entonces, este es el primer objetivo y ayudamos de esta manera a nuestros usuarios a poder lograrlo de manera adecuada. El segundo son los centros de datos eficientes.
No solamente desde el punto de vista de uso de la energía, sino también planteando centros de datos que nos permitan tener altas densidades dentro de los gabinetes, optimizando el espacio. Uno de los principales problemas que tienen los centros de datos es la falta de espacio dentro del área de piso blanco. Llevando justamente o planteando diseños eficientes preaprobados antes incluso de la propia instalación del mismo o de los equipos que están dentro del mismo, optimizando también la inversión en capital, ya no pensando en estos grandes centros de datos gigantescos que tardaban años en llenarse, sino ahora planteando soluciones modulares y escalables que nos permitan optimizar los recursos de manera inicial, es decir, instalando solamente lo que requiero al momento de comenzar a operar y después creciéndolo conforme realmente mi crecimiento en el desarrollo de las aplicaciones de datos vaya creciendo con el paso del tiempo. Es decir, no solamente optimizamos el capital, sino también optimizamos la parte operativa, el OPEX. Optimizamos procesos en la intención justamente de el uso eficiente que hicimos de los recursos, poderlo mantener a lo largo del tiempo de vida del centro de datos, a través también de nuestra oferta de servicios digitales. El tercero es un centro de datos adaptable. Por mucho tiempo, las instalaciones o la infraestructura de los centros de datos tenía poco nivel de flexibilidad. La infraestructura se planteaba para operar durante 10 años y no cambiaba durante todo ese periodo de tiempo. Actualmente, a través de soluciones mucho más adaptables, escalables, que me permitan crecer o decrecer como lo requiera el propio usuario de acuerdo a sus necesidades, pues tenemos la capacidad no solamente de cubrir las necesidades actuales que tienen los centros de datos, sino incluso prever las tecnologías que se van a estar utilizando en el futuro con infraestructura que permita justamente cubrir todas esas necesidades, principalmente desde el punto de vista de energía y de enfriamiento. Y por último, el centro de datos resiliente, es decir, esto probablemente es tal vez uno de los principales requerimientos que han planteado los estándares de infraestructura de centros de datos de los últimos años y que busca obtener un alto nivel de disponibilidad y de confiabilidad para la operación del centro de datos. Obviamente, nuestra tecnología es capaz de cumplir con cualquiera de estos estándares, brindando los niveles de redundancia adecuados a las instalaciones, no sobredimensionando, sino logrando nada más una continuidad operativa que asegure que los procesos se van a ejecutar en tiempo y forma. Y obviamente, pues cubiertos no solamente por una gestión remota que me permita tener la tranquilidad de operar mi infraestructura, sino también a través de soluciones de ciberseguridad que permitan justamente que esa tecnología esté bajo control del propio usuario y que evite al máximo la posibilidad de ataques o de ciberataques dentro de su instalación. El centro de datos resiliente también es un centro de datos que no solamente va a estar enfocado hacia la aplicación correcta de mantenimientos, sino que ahora nos va a permitir hacer mantenimientos o evitar, mejor dicho, la generación de mantenimientos a través de una predictibilidad de la operación del producto. De tal manera que mediante el asesoramiento de nuestros servicios digitales, ustedes puedan identificar cuando un producto se está saliendo de su operación regular y a partir de este asesoramiento poder tomar decisiones respecto a la mejor operación del mismo. Entonces, con estos 4 pilares es como logramos llevar los centros de datos dentro de las instalaciones regulares hacia los requerimientos que se van a tener en el futuro, ¿no? O que se están teniendo actualmente y que se van a tener hacia el futuro dentro de las instalaciones. Y pues obviamente, para ejemplo, como prueba, tenemos estos ejemplos, ¿no? El primero es este centro de datos que es de una empresa sueca que se llama Ecodata Center, a través de una solución EcoStruxure de los 3 niveles, tanto de productos conectados como de Edge Control, como de aplicaciones y analíticos. El centro de datos reporta una eficiencia del 99% en la parte de distribución eléctrica de energía regulada, con uno de los PUEs más bajos de la industria, ¿no? Muy cercano a 1.5, es decir, una eficiencia prácticamente adecuada a los requerimientos del equipamiento de TI, y sobre todo con un uso muy eficiente de la parte de los sistemas de aire acondicionado, ¿no? Sistema de enfriamiento del data center, que como ustedes saben, es quien más consume energía dentro de las instalaciones de los centros de datos. Entonces, esta información está reportada por el propio cliente y se las podemos mostrar a ustedes gracias justamente al consentimiento del propio cliente, y pues nos da una idea muy clara de hacia dónde podemos llegar a través de una solución EcoStruxure. Y esta otra, que es una empresa neozelandesa muy enfocada hacia el desarrollo de investigaciones genómicas, donde la cantidad de información que manejan es enorme, ¿no?
con millones de bases de datos requeridas justamente para el procesamiento de la información. A través también de una solución EcoStruxure de los 3 niveles, se están logrando niveles de energía que pueden llegar hasta ser del 10% del total de consumo de energía de estos centros de datos, y PUEs que están muy cercanos a los niveles más altos de eficiencia, PUEs que están en 1.4, que dentro de la industria también es uno de los mejores que podemos manejar. Entonces, para cerrar justamente la presentación, la transformación digital es un hecho, ¿ah? Se está acelerando como nunca después justamente de, mucho más, perdón, después de los requerimientos de la pandemia, y los centros de datos constituyen justamente el corazón que está habilitando esa transformación digital. Y en Schneider Electric estamos aquí para ayudarlos a establecer justamente su visión de futuro, plantear estos 4 vectores que vemos en el desarrollo de los centros de datos, y a partir de eso poder tener una instalación que se adapte a las necesidades reales actuales y que vendrán de las tecnologías de la información. Pues sin más por el momento, agradezco mucho esta oportunidad de poder acercarnos con ustedes. Cualquier detalle estamos a sus órdenes, y pues agradezco a IDC por permitirnos participar en este evento. Muchas gracias.